Estamos en la mesa, seguimos en este jueves 23 de noviembre de 2017 con Carlos Ramela, Fernando Butazoni, Hernán Bonilla y Esteban Valenti. El senador Javier García propuso reeditar la experiencia de la Concertación para competir por la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones departamentales. Hablando en una actividad llamada Montevideo nos une, organizada por el Espacio 40, García señaló: los que tenemos vocación de cambio tenemos que votar juntos. Pocos días después, cuando lo consultamos aquí en Perspectiva, exponía de esta forma su análisis. Pero yo paso línea, digo, a ver, seamos objetivos. ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Y yo paso línea y después de la elección departamental, el Partido Nacional gobierna 2 municipios en Montevideo, cosa que no sucedía, que no tenía ningún tipo de responsabilidad departamental en Montevideo desde el año 58, que fue la última vez que ganó el Partido Nacional en Montevideo. Es decir, gobierna el municipio CH y el E más de 300.000 montevideanos, cosa que no hubiera sucedido en el caso del E sin la Concertación. Pero no todos piensan igual que él en el Partido Nacional. Por ejemplo, el diputado Jorge Gandini tildó la propuesta de García de lamentable y cuestionó que la Concertación sirva verdaderamente para algo. Carlos, este es un tema en el que tú querías entrar. Sí, a mí me parece que este tema de la Concertación, la verdad que provoca reacciones casi histéricas, ¿no? Es muy particular. Y ya que hablamos de la Concertación, podemos rendir homenaje desde acá a uno de sus autoridades, que es nada menos que Manino Mercader, que está viniendo a acompañarnos el próximo mes de diciembre. Pero la Concertación fue un invento y una creación de los colorados y los blancos. Fue un punto de inflexión en la búsqueda de políticas de cooperación en el camino de lograr coaliciones, que es un instrumento moderno y que se utiliza en todo el mundo para representar partidos que, aún manteniendo su independencia e individualidad, tienen políticas similares o criterios similares y entonces coordinan su actuación. No solamente para ganar una elección, sino después para gobernar o sino después para hacer oposición. Es un instrumento totalmente válido. Yo lo apoyo desde el 2005, que escribí la primer columna al respecto, y había una cantidad de colorados y blancos muy entusiasmados con la Concertación departamental. De hecho, cuando apareció Novick y planteó la Concertación nacional, lo que se le dijo es no, la Concertación es un instrumento departamental, y no se le admitió a nivel nacional. Ahora Gandini tampoco lo quiere en lo departamental. Lo que pasa, y lo que tiene que superar Gandini y otros dirigentes, es que cuando hicieron la Concertación, hicieron las cosas mal, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado bajaron a sus candidatos que venían trabajando hacía meses y pusieron otros que en 2-3 meses no pudieron crear una corriente favorable. Estás aludiendo a lo que pasó en el Partido Nacional con Jorge Gandini, que después de las elecciones internas del partido, en las que se consagró Lacalle Pou como nuevo líder, optó por ir en busca de otro nombre. Sí. Y se fue por el doctor Garcés. Y el caso del Partido Colorado, donde quien se perfilaba era Ney Castillo y tuvo que bajarse por falta de apoyo incluso. Entonces, ¿qué pasó? El candidato terminó siendo Raquel. Surgió Novick por el medio, como dirían los hombres de las carreras, y les ganó con la fusta bajo el brazo por paliza. Entonces, desde ese momento la Concertación pasó a ser mala palabra. Pero yo tomo lo que dice García. ¿Fue un mal instrumento? Bueno, no, quizás no le funcionó a los colorados y los blancos. Quizás no permitió ganar la intendencia, pero permitió una buena votación, permitió que hoy tengamos esos municipios que refiere García. Entonces, ¿por qué decir no sirve para nada? Si estaban convencidos, si la crearon ellos, si es un instrumento que se llama Concertación Uruguay porque somos originales, pero en realidad es una especie de coalición y funciona en todo el mundo. Macri ganó nacionalmente con una coalición, en Chile Piñera tiene una coalición, en Brasil hay coalición, en todo el mundo hay coalición. ¿Por qué acá no, necesariamente no? Y no a partir de que en su momento la fundaron, porque les fue mal. Bueno, se tienen que sacar de la cabeza el síndrome Novick y pensar con la Concertación sin nombres propios, como instrumento, como realidad política. Y yo creo que hay muchísimos uruguayos
que entienden que los colorados y los blancos y los independientes que puedan corresponder tienen que comparecer juntos en una elección municipal para recuperar Montevideo de este fracaso continuo de 25 años de gobierno frentista. ¿Quién va? ¿Fernando? Yo creo que el gran problema que tiene la concertación es que no saben trabajar concertadamente. Es decir, parece una perogrullada, pero es así. ¿Por qué? Porque han primado los intereses partidarios y sectoriales e individuales incluso a la hora de digamos, encarar el trabajo de la concertación. De otra manera no se explicaría que Gandini no haya sido candidato de la concertación en las elecciones pasadas, o que Ney Castillo no haya sido candidato de la concertación. ¿Por qué no fueron candidatos? Bueno, porque hubo otros intereses. Pero además, el propio Javier García, como que de alguna manera se pisa el palito, porque dice que, bueno, tenemos ahora dos alcaldes en 2 municipios. ¿Quién los tiene? La concertación no, la tiene el Partido Nacional. Es decir, que sigue primando una visión utilitaria de chupar votos para mi propio partido, o cargos o puestos de responsabilidad, a costa de un instrumento que tiene que crearse de otra manera. Yo creo que los dirigentes del Partido Nacional, del Partido Colorado, sobre todo deberían asesorarse con el Frente Amplio. ¿Cómo se hace una concertación? ¿Cómo se hace una coalición de esa que pedía Carlos Ramela? Efectivamente es posible hacerla, pero hay que tener otras bases de funcionamiento. Me parece que tal como está planteada la cosa y con las rifirrafes que ha habido hasta ahora, difícil que esa concertación vuelva a surgir, y mucho menos que haya opciones a nivel nacional, ¿no? Rifirrafe. Es un término muy butasiano. No, butasoniano. Ahí va. Muy butasoniano. No, pero es una palabra que existe. Sí, ¿no? sí, yo sé que existe. A ver, yo creo que los instrumentos políticos tienen que adaptarse a las reglas de juego electoral. Entonces, la concertación fue una forma de presentarse en Montevideo, de forma de ser competitivo en Montevideo. La oposición pueda ser competitiva en Montevideo. Creo que la elección pasada, como se venía diciendo, hubo errores en la elección de los candidatos, en la forma en que se manejó la concertación como alianza electoral. Creo que desde la elección pasada hasta ahora ha estado prácticamente sin actividad los órganos creo que no tuvo ninguna actividad los órganos de la concertación. Ahora, las reglas de juego siguen siendo las mismas, y por lo tanto yo creo que a nivel de Montevideo, y digo más, a nivel de el resto del país, para las elecciones municipales es un buen instrumento. Que haya tenido errores de instrumentación la vez pasada no invalida que sea un buen instrumento para el futuro. Y le ha permitido, en este caso al Partido Nacional, pero le podía haber llegado a tocar a otro partido. El Partido Colorado perdió el candidato a alcalde del municipio perdió por 50 votos la alcaldía del municipio la vez pasada. Entonces, podía haber sido de otra forma, y permite a la oposición entrar en Montevideo, que le cuesta un horror entrar en Montevideo. Y básicamente hoy no ven los partidos de oposición nadie que esté dedicado al tema Montevideo, salvo los alcaldes. Y en el caso en particular del municipio CH, que el alcalde Andrés Sabt viene haciendo una excelente gestión, se viene destacando. Yo diría que es el único dirigente de la oposición que uno lo ve con perfil montevideano. Entonces, hay que... a Gandini lo sacás de la Troya. Gandini se autosacó. Gandini dijo que no va a ser candidato y que ahora está en un camino de armado en su agrupación nacional. Él quedó muy dolido, quedó muy golpeado por la decisión de la calle Pau de correrlo en costado. Digo, ¿no? pero no lo saco yo, él dice que no va a ser candidato, ¿no? Y creo que es un buen instrumento. Creo que estoy de acuerdo con una cosa que decía Fernando. Tiene que trabajar de otra manera. Tiene que funcionar como concertación. Nadie lo duda. A nivel municipal. Creo que no es necesario a nivel nacional, porque son otras las reglas de juego, y es posible armar el paquete de opositor de otra manera. Las propuestas de este tipo de carácter netamente electoral, con poco contenido programático, etcétera, sino con un solo objetivo, que es sacar al Frente Amplio del gobierno, disculpe, notoriamente, es decir, esa es la obsesión, parten de una base de que aún con la concertación es difícil, imagínense separados, ¿no? Es decir, es prácticamente imposible. En política el realismo no es un mal consejero, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente
el tema de la concertación surge de la comprobación de que por separado los dos partidos tradicionales no tienen la más remotísima posibilidad. Y que de repente juntos pueden presentar una determinada alternativa. Los temas del tercer nivel de gobierno son diferentes, está lleno el país de intendencia de un tipo con alcaldes de otro tipo, la gente vota por otras cosas, no es aplicable el criterio de que porque se ganó en 2 municipios eso confirma la necesidad de la concertación. La concertación es necesaria porque, digamos, en esa visión es necesaria para tratar de pelearle al Frente Amplio de alguna manera posible, cosa que es muy difícil. No lo estoy diciendo como Frente Amplista, lo digo como lector de las encuestas. Y ustedes la leen igual que yo. Las encuestas son... ¿Vos todavía seguís leyendo las encuestas? Sí, todas. Además, no, porque otro patinazo fue en Chile ahora, ¿no? El último, digo. Sí, pero de todas maneras, ¿sabés qué pasa? Las sigo leyendo, entre otras cosas, para comprobar las cosas, por dónde van las correcciones, porque que van a seguir existiendo, van a seguir existiendo. Entonces, a mí me parece que también es cierto que la concertación en Montevideo, que no es lo mismo en un departamento, tiene impacto y señales a nivel nacional. Y que el planteo de Gandini no es solo sobre el tema de, crearon un Frankenstein, yo siempre lo repito, que es la ley electoral, que la verdad que la ley electoral no favoreció nada a la disputa electoral de los partidos tradicionales, nada, no la creamos nosotros, no es mérito nuestro, pero la verdad es que esa reforma fue devastadora. Apoyado. Y después ahora crearon un Frankenstein, porque el problema es que vos podés decir, es un Drácula. ¿Por qué? Vos podés decir... Frankenstein no, Frankenstein es la ley, y Drácula fue la concertación, porque desde esa concertación nació el partido de la gente. Está bien. Pero el problema, la discusión es si el problema fue el instrumento de la concertación o la forma como se lo utilizó, ¿no? Las dos cosas. Se lo utilizó bajando los dos principales candidatos, pero también le dejó como regalito un partido que su objetivo es clavarle los 2 colmillos en la yugular de los partidos que compartieron con él las elecciones en Montevideo y absorberle todo lo que puedan las elecciones nacionales. Y eso es un peligro. Claro, eso es un peligro. Entonces, justamente, Novik, es una pregunta, ¿no? Si se reedita la concertación en Montevideo, ¿qué hace Novik? Que a su vez nació, se generó en la concertación con toda esa polémica que su votación justamente ha provocado. Bueno, Novik dice es un hijo no reconocido. Novik dice que su partido está abierto al diálogo, pero tiene la decisión tomada de competir electoralmente en todo el país, y agregó además que cada vez está más lejos de los partidos tradicionales. Así lo decía en la entrevista hace pocas semanas en Telemundo. Hoy nos sentimos muy opositores al gobierno, pero también cada vez más lejos de los partidos tradicionales. De todas formas, nosotros somos gente de diálogo y estamos dispuestos a dialogar y ver cuál es la mejor forma de ayudar a la gente de cada departamento. ¿Qué decís tú, Carlos? Yo digo, primero, ¿qué haría Novik si se reeditara la concertación en Montevideo? Bueno, yo creo una consultora yo creo que él está en un camino nacional ya a esta altura, y que con respecto a intendentes también ha tomado un camino, porque hasta esta iniciativa de García la concertación parecía que estaba muerta. Pero reconociendo algo que decía Fernando y compartiendo con Hernán, yo no digo que lo de la concertación haya salido maravillosamente bien. Hay cosas a corregir. Hay una cultura de coalición o de concertación que puede haber faltado. Son experiencias nuevas, hay que limarlas, hay que modificarlas, hay que darle tiempo, pero el instrumento para mí es válido y es necesario. Sigo sin entender muy bien esa dicotomía municipal sí, nacional sí, pero dejémoslo para otro día. Con respecto a Esteban, que dice que esto es un instrumento meramente electoral, bueno, yo siempre he dicho que la concertación para mí, o la coalición para mí, es un instrumento para ganar elecciones eventualmente, pero para hacer mejor oposición y mejor gobierno. No es meramente para ganar. Pero si esa fuera la crítica,
el Frente Amplio surgió como una coalición para ganarle a los partidos. No es una crítica, es una comprobación. No, bueno, pero si esa es la visión, es equivocada. El Frente Amplio surgió también como una realidad electoral para ganarle a los partidos tradicionales. Se juntaron gentes que no piensan muy distinto. Y si en ese sentido Fernando lo quiere poner como modelo, si funcionara bien la coalición frentista, hoy no tendríamos un gobierno en disputa, que al presidente Vázquez le trancan todas sus iniciativas, el Partido Comunista que tuvo el 4% de los votos, y ahora las bases, o sea, los comités de bases que van a decidir sobre la política exterior de Uruguay si firmamos un tratado con Chile. Ramela no. siempre vuelve a la fuente, ¿no? O sea, que primero, no es solo un instrumento electoral la concertación, o no debería serlo, hay que verlo con otra proyección, para mí departamental y nacional. Los que no quieren hacer siguen encerrados en chacras chicas. Segundo, concertación no es que sea magnífica, habrá que modificarla. Y tercero, el Frente Amplio no es ejemplo de nada en este momento. Tuvo mucha disciplina, pero hoy la ha perdido y hoy es un partido que lo maneja Mujica y el partido. Eso? Porque vos pusiste como ejemplo el Frente yo no Amplio. puse como ejemplo. Dijiste vos estás que había que copiar al Frente Amplio, distorsionar mis pedirle palabras. clase al Frente Yo Amplio. lo que dije fue que los blancos y los colorados deberían pedirle asesoramiento al Frente Amplio sobre cómo se forma una coalición. ¿Quién introdujo el tema en la mesa? Fuiste vos. No, pero yo te contesto. Si vos me cambiás el sentido de... Funciona. Se mueve. Se movió un poquito la mesa. Frase de Catón. ¿Sabes qué? Yo lo noté. De Lenda es Cartago. Él siempre le va a dar en este orden, Mujica, el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Y después viene la realidad. ¿Sabes que es un poco contradictorio lo tuyo, Esteban, no? Sí, muy bien. Aplaudo. ¿Sabes por qué? Porque hoy te noto como prescindente. En la medida que casualmente no hay temas que involucren directamente al Frente Amplio, estás como un costado, como que... No. Parece que te motiva que la discusión sea sobre el Frente y sobre el gobierno. No, pero no, al contrario. Lo que pasa es que, te repito... Acá tenés para discutir sobre el Frente. Mirá, te acaban de dar el pie. Y yo digo, el Frente Amplio es un buen ejemplo de combinar las dos cosas y también un ejemplo de problemas cuando los enfrentamos. Yo no estoy de acuerdo con que una parte del Frente que no tiene el 4%, tiene el 2,5% del electorado, y algunas cosas más, y la indefinición de otros tranquen aspectos fundamentales de la política internacional del país. Butazoni dice que es un ejemplo todo eso, un ejemplo, hay que aprender, hay que pedirle clases al Frente. Ramela se empeña, porque se ve que tiene esa misión, de distorsionar lo que yo digo. Yo hablé de que Iafigliola era ultraconservador y él dijo que yo dije que era ultraderechista. Primer error. Lo dije yo. Él lo dijo. Que yo decía. Ahora dice que yo pongo al Frente Amplio de ejemplo. No, yo lo pongo como iniciativa. Le digo a los blancos y a los colorados que para saber cómo se debe armar una coalición, teniendo un ejemplo tan cercano. Exactamente. Entonces, ¿qué van a ir a hablar? Si hay que tomarlo como ejemplo. No, como ejemplo no, es porque como es muy bueno. Posible fuente de aprendizaje. Se fue el tiempo.